virreinato, ¿verdad? Por lo tanto, el día de hoy tenemos que hablar del virreinato 2, que corresponde a la economía, no te vayas a olvidar, ¿sí? Virreinato 2 tiene que ver con la economía, no te vayas a olvidar. Y recuerden que aquí en el virreinato hubieron varias actividades económicas, varias. Participen, por favor, chicos. Ya, a ver, dentro de las actividades que se practicaron en el virreinato, encontramos la agricultura. Recuerden que la agricultura se practicaba sobre todo en las haciendas de la costa. No te vayas a olvidar, en las haciendas de la costa. Y donde la mano de obra, ¿ya? El grupo dedicado al trabajo en este lugar, fueron principalmente los esclavos negros. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Algunos indígenas también fueron explotados en las zonas agrícolas, en haciendas, pero principalmente en haciendas de las zonas andinas, en la sierra. A estos indígenas que eran explotados como si fueran siervos, se les llamaba yanaconas. Pero recuerden que la agricultura sobre todo destacó en la costa, siendo las haciendas los centros de producción agrícola más importantes. Recuerden además que los españoles van introduciendo nuevos cultivos, como el azúcar, ¿no? El limón, la cebolla, la zanahoria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay nuevos cultivos que ellos vienen estableciendo, no te vayas a olvidar. Importante tener presente eso. ¿Qué más? ¿Qué más? También nosotros debemos de recordar que otra de las actividades y una de las más importantes fue la minería. Claro, ustedes deben recordar, por ejemplo, cómo se llamaba la mina de plata más grande en el virreinato. ¿Recuerdan? Ujú. A ver, claro, muy bien. Hubo un virrey llamado Toledo que estableció la mita minera. Ujú. O sea, que estableció la obligación de los indígenas a laborar en las minas. Ujú. ¿Cómo se llamó ese virrey, te acuerdas? El rey Francisco de Toledo. No te vayas a olvidar, ¿ah? Francisco de Toledo. Pero dime, ¿cómo se llamó la mina más importante en el virreinato? La mina de plata más importante. Muy bien, Aarón. Excelente, Leva. Solamente dos, ¿no? Muy bien, Aarón, Leva, ya. Sí, muy bien, Ramírez. Tenemos aquí la mina de Potosí. No te vayas a olvidar, ¿ah? La mina de Potosí es el centro minero más importante de todo el virreinato. De ahí se extraía grandes cantidades de plata. Ahora, debemos recordar estas características. Un tiempo España se dedicó a la explotación de oro y otro tiempo dedicado a la explotación de plata. Y siendo la mina de plata más importante, la mina de Potosí. Hubo otra más, ¿no? Cayoma en Arequipa, pero la más importante y la que viene en el examen, obviamente es Potosí. Ujú. También debemos recordar nosotros, chicos, que para poder extraer plata pura, los españoles establecieron aquí un sistema conocido como el amalgama de la plata. ¿Sí? No te vayas a olvidar eso. El amalgama. Para esto se terminaba utilizando azogue. Recuerden que el otro nombre del azogue es el mercurio. De la mina de Santa Bárbara, llamada la mina de la muerte, ubicada en Huancavelica, los españoles obtenían el azogue. El azogue servía para poder separar la plata de otros minerales. Recuerden que este método de separación de minerales se conoce con el nombre de amalgama. No te vayas a olvidar, ¿ah? Eso es importante. Durante el siglo XVIII, las principales minas fueron la mina de Pasco, por ejemplo, y la mina de Hualgayoc. No te vayas a olvidar, ¿ah? Los principales centros mineros fueron la mina de Cerro de Pasco y la mina de Hualgayoc. ¿Ya? Pero eso es en el siglo XVIII, prácticamente a fines del virreinato. Durante el mayor tiempo del virreinato fue Potosí la mina más importante y por lo tanto lo que más se llevaron los españoles del Perú fue plata, pues, hay que decir, fue plata. Ujú. Otra cosa que debemos tener, por ejemplo, nosotros presentes, ¿no? Y no debemos olvidar, otra de las cosas que debemos tener presente es, por ejemplo,
El comercio. A ver si ustedes se acuerdan. Algunas características del comercio de este tiempo. A ver, ¿por qué se caracterizaba el comercio entre España y el Virreinato del Perú? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Ah, por aquí me dice Munive, muy bien, era mercantilista. Pauker me dice monopólico. Ya, sigan, a ver, sigan, vamos. Vamos. ¿Que nadie más? Muy bien, Pérez también me dice monopólico. Leva me dice algo distinto. Muy bien. Exclusivista. Muy bien, Zabaleta aquí está luciéndose. Mercantilista, monopólico, exclusivista. Muy bien, Munive, exclusivista. Muy bien, intervencionista. A ver. Se creen muy vivos. A ver, vamos, a ver. ¿Qué significa mercantilista? A ver, vamos. Muy bien, Munive, intervencionista. Aguilar, excelente. Pero qué significaba mercantilista? ¿Se acuerda? Muy bien, Luis Ángel, excelente. Es decir, que el Estado buscaba vender productos y, sobre todo, acumular metales preciosos. Recuerden que esa acumulación excesiva de abundantes metales preciosos se le da el nombre de bullonismo. Aquí está, ¿no? Bullonismo. Creo que no lo visualizan por esto. Ahora sí, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿eh? La acumulación excesiva de metales preciosos se le llama bullonismo. Excelente. Muy bien, Kamani, muy bien, Salazar. Muy bien, Leva. Este es el momento de lucirse y de ganar puntos. Muy bien. Tenemos por aquí monopólico. Eso significa que el único país de Europa que puede vender productos en América es España. Eso significa monopólico. Exclusivista. Eso significa que para el comercio entre España y América existían puertos, entre comillas, exclusivos. Como por ejemplo el caso del Callao. Sí, Callao. O por ejemplo el puerto de Veracruz. Ujú. Existían puertos exclusivos como Callao, como Veracruz, o en todo caso como Sevilla. No te vayas a olvidar, ¿eh? Callao, Veracruz y Sevilla. Y cuando yo te hablo, por ejemplo, del puerto del Callao, debemos recordar que el Callao es el principal puerto comercial del Perú. Ya, no te vayas. Y el único, es exclusivo por eso. En el Virreinato de Nueva España o México, el único puerto era Veracruz. Y en el caso de España era Sevilla. Ujú. Ahora, era intervencionista. Esto es lo más difícil tal vez. Recuerden que España, lo único que buscaba, chicos, lo único que buscaba aquí es convertir a América en productora de materias primas, sobre todo minerales, productos agrícolas, y en compradora de todos sus productos aquí. O sea, quería convertir a América en su gran mercado, pues. Ujú. Recuerda aquí algo muy importante. Ya, recuerda algo muy importante aquí. España controlaba la producción. Como muy bien dice por aquí Salazar, Xiomara dice, España manejaba el comercio de América, claro, y no solamente el comercio, sino también la producción. Recordarán ustedes que en el Perú existían talleres textiles. ¿Cómo se llamaban los talleres textiles? A ver, vamos, ¿te voy a ganar o vas a responder tú primero? A ver, ¿cómo se llamaban esos talleres textiles? Obrajes, chicos. Los obrajes eran centros de producción textil. Muy bien, Munive. Excelente. Estos obrajes eran centros donde se elaboraban, por ejemplo, prendas de vestir, ¿no? Chompas, digamos. Muy bien, Camani. Imagínate que España quería vender aquí chompas. Sus productos españoles competían con los productos peruanos creados en obrajes. Así que a España no le convenía la competencia. Por eso que decidió intervenir en la producción americana y quemar en el siglo XVIII, destruir los obrajes. Esa es una política intervencionista, por ejemplo. ¿Qué más? Ah, miren este mapa. Recordemos el comercio entre España y América, pues. Recordemos que el comercio se podía dar por esta zona, por Panamá, era lo más cercano, o podías darte la vuelta, como ves aquí en verde, y llegar aquí al Callao. Date la vuelta por Sudamérica, ¿no? Por el sur. Recordemos que el comercio tiene o contaba con ciertas instituciones. Habían instituciones dedicadas al comercio, instituciones comerciales. Por ejemplo, en España funcionaba la llamada Casa de Contratación de Sevilla. Casa de Contratación de Sevilla. En América funcionaba
el Tribunal del Consulado, ubicado en el Callao. Ambas instituciones, chicos, ambas instituciones tenían como función registrar el ingreso y salida de productos. Profesionalmente productos, no. No solamente registraba el ingreso y salida de mercancías, sino también de personas. O sea, controlaba migraciones. Y además podían administrar justicia únicamente en asuntos o problemas, pero relacionados al ámbito comercial. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Tanto en España como en América habían instituciones que regulaban el comercio entre España y América. La Casa de Contratación de Sevilla en España y el Tribunal del Consulado en el Callao. Y recuerden que quienes controlaban el Tribunal del Consulado aquí en el Callao eran criollos, ¿verdad? O sea, hijos de españoles nacidos en América, ¿sí? Y cometían un acto ilícito. Dejaban pasar productos sin que paguen impuestos. ¿Cómo se llaman esos productos, chicos, que ingresaban al Virreinato del Perú sin haber pagado impuesto? A ver, a ver. Se llama contrabando. Muy bien, excelente. Paucar, Aguilar, Salazar, muy bien. Y lo que dice por aquí, muy bien, Luis, lo que dice por aquí su compañero o su compañero, a ver, su compañero Munive es muy cierto. Estas instituciones se encargaban de el cobro del almojarifazgo. Muchos de ustedes estarán de repente pensando, ¿no? ¿Qué cosa era el almojarifazgo, profe? ¿Qué cosa fue el almojarifazgo? A ver. ¿Qué cosa sería el almojarifazgo, chicos? ¿Uno de ustedes se acuerda? ¿Sabe lo que es el almojarifazgo? A ver, ¿qué cosa sería el almojarifazgo? Era un impuesto que se cobraba por el comercio externo, no te olvides. Sí, era un impuesto del comercio externo. Caray, muy bien. Excelente, muy bien. No te vayas a olvidar, Pérez, muy bien, a las importaciones, muy bien. Muy bien, Leva, excelente. ¿Ya? Yo no puedo, de repente, no olvidarme del almojarifazgo, ¿ya? No te vayas a olvidar. Importante tener presente eso. Ya, sigamos, chicos, sigamos. Muy bien, Salazar, parecido a las aduanas, excelente. Miren por aquí. Habían problemas comerciales, obviamente. El contrabando, permitido por los criollos del Tribunal del Consulado, recuerden, a cambio de una coima, dejaban pasar productos sin pagar ningún impuesto. ¿Ya? Eso es importante. Esa es una de las cosas importantes. Otra cosa viene a ser el asalto de piratas y corsarios. No te vayas a olvidar. El asalto de piratas y corsarios. Recordemos, chicos, ¿sí? Que hay una diferencia entre piratas y corsarios. A ver, dígame, ¿cuál es esa diferencia? Ya, muy bien, Aguilar, muy bien. Ujú. Muy bien, Ayala, excelente. Ya, pero que Ayala está un poquito mal porque también los corsarios robaban, no solamente los piratas, ¿ah? Ambos robaban, chicos, ambos. Pero ¿cuál era la diferencia? Que los corsarios los contrataban estados enemigos de España. Recuerden que España se ganó muchos enemigos. Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal. Profe, ¿por qué lo odiaban a España estos países? ¿Por qué eran sus enemigos? Porque sencillamente España no les dejaba vender productos en América debido al monopolio, ¿me entiendes? Y por eso es que estos países, ¿sí? Decidían contratar corsarios. Ya, no te vayas a olvidar, claro. Hay un corsario, por ejemplo, inglés muy importante, Francis Drake. Este es el principal corsario
inglés. La reina Isabel I, deben habernos visto en Historia Universal, apodada la Virgen, ¿ya? Ella contrató corsarios, por ejemplo, para poder, acabar con el comercio español. Asaltaban sobre todo los barcos que iban del Callao a España porque llevaban plata, o los barcos que iban de Veracruz hasta España y aquí llevaban oro de la mina de Zacatecas. Importante tener presente esto, chicos. Importante, no te vayas a olvidar. Cuidado, cuidado, hay que tomar en cuenta. Y no te vayas a olvidar también que el pirata era un asaltante, pero él robaba por su propia cuenta, nadie lo contrataba. Eso es importante. Ahora, una de las cosas que debemos tener siempre presente nosotros, ¿ya? Por ejemplo, es que España defendió sus productos, sus barcos, obviamente, y para la defensa de su comercio, desarrolló un sistema llamado navegación en conserva. Ustedes deben acordarse de esto. ¿Qué significaba eso, profesor? Que utilizaban ahora barcos militares para resguardar sus barcos comerciales. Esos barcos militares se llamaban galeones. Iban en grupos y venían los piratas. ¿Qué es lo que hacían? Terminaban rodeando, ¿no? Los barcos militares rodeaban a los barcos comerciales y se enfrentaban a los piratas o a los corsarios. No te olvides que ellos, si bien es cierto, los piratas abundaron en esta zona del Caribe, también llegaron a las costas del Pacífico. Y bueno, ya la defensa del comercio en el Océano Pacífico, eso estuvo a cargo de los criollos del Callao, del Tribunal del Consulado. Recordarás que para eso, los criollos del Callao tuvieron que pagar un impuesto para comprar barcos, galeones y crear una armada que defienda a sus productos del asalto de piratas y corsarios en el Océano Pacífico. Recuerden que ese impuesto se llamó avería y crearon esta armada llamada la Armada del Sur. La pregunta es, ¿por qué se le llama Armada del Sur? A ver, recuerden que el Océano Pacífico antiguamente era llamada Mar del Sur. Debido a eso, se le conoce a esto como la Armada del Sur. ¿Sí? Espero que te acuerdes. Espero que te acuerdes de esto. Bueno, como no dicen nada, supongo que se han olvidado. Recuerden que aparte del almojarifazgo impuesto a las importaciones o al comercio externo, existía otro impuesto llamado alcabala, que se cobraba al comercio interno. No te vayas a olvidar, se cobraba al comercio interno. Importante tener presente eso. ¿Ya? Aparte de esto, tenemos el impuesto de la media annata. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué cosa fue el impuesto de la media annata? A ver. A ver. La media annata era un impuesto que se pagaba por los cargos públicos o cargos de funcionarios que tú tenías. Si, por ejemplo, tú asumías un cargo público, tenías la obligación de, durante el primer año de trabajo, únicamente recibir la mitad de tu sueldo. ¿Por qué, profe? La otra mitad quedaba retenida por ese primer año a favor del Estado español como el impuesto de la media annata. Si tú eras virrey, oidor. ¿Quiénes son los oidores, chicos, por cierto? ¿Quiénes eran los oidores? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes se les llamaba oidores? A ver. ¿A quiénes se les llamaba oidores? Los oidores, no, esos se llamaban visitadores, Pérez. Los oidores eran los jueces, ¿ya? Los jueces. Ya vamos a hablar de ellos, vamos a recordar. Pero también está el quinto real. Pues. El quinto real era un impuesto equivalente a la quinta parte o al 20%, el 20%, imagínate, miren, de tus productos mineros destinados a la corona española. Muy bien, Kamani, excelente. No te vayas a olvidar que la quinta parte o el 20% de la producción minera era destinada a la corona española. Esto se llama quinto real. Y el impuesto del cabezón era un impuesto cobrado por tierras o propiedades no trabajadas en el virreinato. Eso significaba
que si tú, por ejemplo, eras propietario de un grupo de tierras y no las hacías trabajar, tenías que pagar el impuesto del cabezón. Y así como este impuesto hemos visto algunos otros más. Por ejemplo, los diezmos que se pagaban a la iglesia, eso no lo sabes por historia universal. Las primicias también los conoces, se pagaban a la iglesia, no te vayas a olvidar. Y tenemos también el sistema de las composiciones. Ya, no te vayas a olvidar. Ya, composición. Ahora, una de las cosas que debemos también recordar son los cobos. Profe, ¿los cobos para qué se cobran? Los cobos se pagaban para la fabricación de monedas, la acuñación de monedas o la creación de lingotes de oro, de plata fundidos. Y bueno, ahí hay otros impuestos también de menor importancia, ¿no? Pero si debemos recordarnos para el examen algo, alcabala, almojarifazgo, avería, los tres empiezan con A, no te olvides. Medianata, quinto real. ¿Ya? Son 5 impuestos importantes. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que también debemos recordar, por ejemplo, es la parte de la administración política. Claro, nos recordemos nosotros lo siguiente. Habían instituciones que se ubicaban tanto en España como también en la colonia. Habían instituciones que eran utilizados por España para poder gobernar aquí. Importante tener presente aquí, chicos, miren, que en la metrópoli, o sea, en España, existía una autoridad, existía un cargo que era el de mayor nivel, era el más importante de todos, era el cargo de rey. ¿Cuántos reyes hubieron aquí, por cierto, durante todos los años del virreinato? En España, ¿cuántos reyes gobernaron? ¿Alguno de ustedes se acuerda? A ver, a ver, a ver. 7 no, son 10. Muy bien, Castro, muy bien. Chuquivilca, excelente. Son 10. No te olvides que el rey era la máxima autoridad política, no solamente en España, sino también en todas sus colonias. ¿Ya? En España y aquí en América, obviamente. Su poder no tenía fin, era un poder ilimitado. Recuérdate el tema de monarquías absolutistas, ¿sí? El tema de monarquías absolutistas que tú obviamente observaste, claro, que tú observaste en Historia Universal. Miren también esto. Recuerden que el rey tenía derecho al regio patronato. Profe, ¿qué significa esto del regio patronato? Es decir, el rey tenía el poder de nombrar altas autoridades de gobierno. Nombrar altas autoridades de gobierno, sobre todo en el aspecto religioso. O sea, el rey tenía la potestad de nombrar quién iba a ser el obispo, quién iba a ser el arzobispo en España. Eso se llama regio patronato. Y habían 2 dinastías, o sea, 2 familias. Pues. ¿Se acuerdan cuáles son esas 2 familias que gobernaron? A ver, ¿cuáles son esas 2 familias, chicos? A ver, ¿cuáles serán esas 2 familias? Ya, muy bien, excelente. La familia, muy bien, Aguilar, muy bien, Leva, muy bien, Chuquivilca, Luis Ángel, muy bien, Munive, ya bueno, Cisneros, la mitad está bien, muy bien, Ramírez también, muy bien, Pérez, claro. Son los Borbones y los Habsburgo. Los primeros en gobernar fueron los Habsburgo. Los Habsburgo fueron una familia de origen austriaco que gobernó en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y tenemos aquí los reyes como Carlos I y Felipe II, que son importantes, así como también algunos monarcas como Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ¿no? El último Habsburgo. ¿Mm? Ya no te vayas a olvidar. ¿Ya? Eso es importantísimo. Tenemos que tener en cuenta también lo siguiente. Miren por aquí. Tenemos la otra familia, la familia Borbón. Es una familia de origen francés, chicos. Sí, es una familia francesa que gobernó por muchos años en Francia y después en el siglo XVIII llegó a gobernar aquí en España. Y tenemos que recordar al primer Borbón, Felipe V.
Los otros los vamos a ver en clase después del examen. Sí, porque hay temas donde vamos a involucrar al estudio de los otros Borbones. Ujú. Y bueno, también debemos recordar nosotros, tenemos que recordar que hay otra institución en España que asumía funciones para el control o el gobierno del virreinato peruano. Y este viene a ser el Real y Supremo Consejo de Indias, ¿ya? El Real y Supremo Consejo de Indias. Ahora, una de las cosas que debemos nosotros tener siempre presente eh, con respecto al Real y Supremo Consejo de Indias viene a ser esto, que cumplía ciertas funciones. Profe, por ejemplo, ¿qué tipo de funciones? Función judicial, pues. Profe, función judicial, sí. Era el máximo tribunal de justicia. Uh-huh. Era el máximo tribunal de justicia para los problemas que ocurrían aquí en el Virreinato del Perú, pero no se encontraba dentro del Virreinato del Perú. Recuerden que esta institución tenía como sede la ciudad de Madrid, o sea, se ubicaba en España, ¿ya? Pero era el máximo tribunal de justicia ubicado en España. No te vayas a olvidar, ¿eh? Máximo tribunal de justicia para los asuntos de América, pero ubicado en España. Importante, no hay que olvidar esa parte. Y bueno, también chicos, también nosotros debemos de debemos acordarnos de lo siguiente. Miren, sí, el Real y Supremo Consejo de Indias se encarga de proponer quién iba a ser el futuro virrey o el futuro oidor de la audiencia o de la Real Audiencia. Recuerden que hace una especie de selección y propone ante el rey posibles cinco posibles nombres, ¿no? De quienes podrían ser esas autoridades. También creaban leyes para gobernar América y también ordenaban las visitas generales. Recuerden que estas autoridades, denominadas como visitadores, tenían como tarea, tenían como función venir aquí y fiscalizar, supervisar que se haya cumplido de forma adecuada sus trabajos o las tareas. Por ejemplo, recordarán ustedes que cuando el virrey terminaba su gobierno, tenía que elaborar un documento llamado Pliego de Mortaja, donde resumía todas las obras que él hizo en su gobierno. Ese documento, Pliego de Mortaja, creado por el virrey antes de terminar su gobierno, era evaluado por el Real y Supremo Consejo de Indias y en base a eso se enviaba a fiscalizadores para verificar, ¿no?, si lo que el virrey ha dicho, ha señalado aquí, es cierto o no, si se ha cumplido o no. Si de repente encontraban algún acto ilícito, se terminaba procesando a esta autoridad o al virrey en este caso. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos juicios que se le hacía a los virreyes, ¿no? Ante este tipo de casos de corrupción? A ver, a ver, a ver. A ver. Ujú. Ya, muy bien, se llaman juicios de residencia, excelente. Claro, muy bien, pero también tenemos nosotros que conocer, chicos, cuáles son las autoridades o funcionarios aquí en la colonia. En el virreinato, la máxima autoridad y quien representaba, obviamente, al rey de España era el virrey. ¿Cuántos virreyes hubieron aquí? 40 en total. ¿Quién fue el primero, te acuerdas? A ver, ¿quién habrá sido el primer virrey del Perú? Ya se olvidaron. Ya. No, Toledo es el quinto, es el más importante, pero no es el primero. ¿Te acuerdas que lo mataron los encomenderos? ¿Sí? Blasco, muy bien, Paucar, Blasco, muy bien, Chuquivilca, Núñez de Vela. No te vayas a olvidar, ¿ah? Blasco Núñez de Vela. ¿Mm? Importante tener presente eso. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden, miren por aquí, hay funciones que el virrey tiene. Por ejemplo, su función política era gobernar el virreinato. Su función militar es era jefe supremo de todos los ejércitos aquí, pero también tenía una función judicial, pues. Profe, ¿cuál era su función judicial?
ser presidente de la Real Audiencia. Recuerden que la Real Audiencia, para poder emitir algún fallo judicial, tenía que estar presente el virrey. Si el virrey no estaba presente, no se podía iniciar o culminar un proceso judicial. Ya no te vayas a olvidar, no se puede dar una sentencia si no existe, si no existe presencia del virrey en la Real Audiencia de Lima. No te vayas a olvidar. Y hablando de audiencias, recuerden que hay varias audiencias aquí. Aunque el virrey también tiene una función, ¿no? El vicepatronato regio. Profe, ¿qué cosa es esto? Puede nombrar a autoridades de menor jerarquía religiosa aquí. Sacerdotes, curas, eran elegidos por el virrey. ¿Ya? No te vayas a olvidar, importante tener en cuenta esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recordemos algo más, miren. Recordemos que, por ejemplo, miren esto, al concluir su gobierno, el virrey tenía que dejar o elaborar este pliego de mortaja. Ya no te vayas a olvidar, tenía que elaborar el pliego de mortaja, donde hacías una especie de memorias o balance de su gobierno. Bueno, también tenemos aquí a las audiencias, profe, las audiencias. Sí, cuando hablamos de audiencias, nosotros tenemos que recordar que eran instituciones judiciales. Por lo tanto, aquí habían jueces. ¿Cómo se llamaban a los jueces, chicos? Ya lo hemos explicado hace unos instantes. A ver, dime, ¿qué nombre tenían esos jueces? Muy bien, Aguilar, muy Yuquivilca, muy bien, Leva. Excelente. ¿Nadie más? Uy, 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 ya. Los jueces Ramírez, excelentes, se llamaban oidores. Claro, o sea, muy bien. Se llamaban oidores. Ahí está. Y habían varios tipos de audiencia, pero nosotros teníamos que sobre todo recordarnos de la Real Audiencia, donde habían oidores, habían fiscales, no te olvides, estaba presente el virrey, y aquí el virrey era el presidente de la Real Audiencia. No tenía voz ni voto, eso es cierto, ¿sí? Pero se encargaba de ser presidente de la Real Audiencia. La Real Audiencia, por cierto, era una institución no solamente judicial, ¿eh? Y bueno, habían varias instituciones aquí en el virreinato que cumplían la función judicial, pero la Real Audiencia de Lima era el mayor tribunal judicial en el virreinato del Perú. O sea, dentro del virreinato del Perú era la institución judicial de mayor nivel, no te olvides. Y había una función política también. Profe, ¿cuál era la función política? En caso de muerte, ausencia o incapacidad del virrey para poder gobernar, ¿sí? La Real Audiencia se encargaba del gobierno del virreinato. Ah, no te vayas a olvidar esto. En caso de ausencia, muerte del virrey, la Real Audiencia era quien se encargaba de gobernar el Perú. ¿Ya? No te vayas a olvidar esa parte, por favor. Importante tener presente eso. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren por aquí. Hay otras audiencias. Todas casi tienen el nombre de las ciudades capitales de los países actuales. Panamá, Bogotá, Quito, aquí está. Miren, Charcas es la excepción, es Bolivia, ¿no? Hoy está en Bolivia. Buenos Aires, Santiago y la última en crearse fue Cusco. No te olvides que la mayoría de los territorios de estas audiencias después de la independencia pasarán a formar parte de los países. O sea, los territorios de las audiencias dieron vida a los territorios de los países después de la independencia. ¿Ya? Eso es algo muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que tener nosotros en cuenta también otra cosa. Debajo de las audiencias están los corregimientos. ¿Qué cosa eran los corregimientos? A ver, chicos, comenten qué cosa eran los corregimientos. Eran gobernados por los corregidores, pero ¿qué cosa eran los corregimientos? Muy bien, Luis, eran subdivisiones territoriales de las Américas. Claro, cada virreinato, el virreinato peruano estaba conformado por 7 audiencias en el siglo XVI y XVII. A la vez, las audiencias se dividían en provincias. Estas provincias recibían el nombre de corregimientos. Muy bien, excelente. Muy bien, Leva, muy bien, Zulcarray, muy bien, Zabaleta. Se llamaban audiencias. Y las personas, mejor dicho, corregimientos, y las autoridades que gobernaban estos eran los corregidores, quienes deberían ejercer justicia en favor del indígena, defendiendo los derechos del indígena. Pero recuerden que se convirtieron en los principales abusivos del indígena.
Por ejemplo, cobraban el tributo indígena, se beneficiaban con la mita y sobre todo realizaban estos repartos mercantiles. ¿Se acuerdan qué cosas son los repartos mercantiles? ¿O qué cosas fueron los repartos mercantiles? Esto es importante para un examen, ¿ah? A ver, ¿qué cosas fueron los repartos mercantiles? Ujú. Sí, lo entendí, Luis, no se preocupes. A ver, a ver. Excelente, Aguilar, muy bien, a ver. Mm, Bien, vendían cosas innecesarias, ¿verdad? Los repartos mercantiles es eso, la venta forzada, o sea, ni siquiera te daban a elegir o quieres comprar o no, tenías que comprar sí o sí indígena, pero te obligaban a comprar productos innecesarios a un precio altísimo. Ujú. Claro, también explotaban en la mitad, es por eso que los corregimientos en el siglo XVIII fueron cambiados por las intendencias, pero eso ya será parte, ¿no?, de la segunda parte de esta sesión. ¿Ya? En el siglo XVIII fueron cambiados por las intendencias. Chicos, no, por favor, no demoren en ingresar, ¿ya? La segunda parte. Muy bien, gracias. Si tienen preguntas, también me la hacen y bien entramos, ¿ya?